El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acaba de declarar que el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, no es el presidente electo. Hoy que me encuentro grabando esto, 6 de julio, esto fue lo que dijo Gustavo Petro, en el cual decía que no reconocía directamente a Abelardo de la Espriella como presidente de la República y que por el contrario, a quien sí reconocía como un presidente electo es a Iván Cepeda, ya que sigue insistiendo que todas estas elecciones fueron un fraude, aun cuando fueron ratificadas por el Consejo Nacional Electoral, el mismo consejo que ratificó su presidencia en el año 2022, hoy casualmente es su enemigo, precisamente porque no fue de su conveniencia que ganara Abelardo de la Espriella por encima de Iván Cepeda, porque no va a poder continuar con todo su proyecto. Es decir, quien se encuentra todavía llorando por esto es Gustavo Petro, que se niega a aceptar que Abelardo de la Espriella tiene la presidencia ahora a partir del 7 de agosto. Gustavo Petro escribió hablando de sí mismo en tercera persona, diciendo que el presidente de Colombia acepta, de acuerdo a la decisión de los colombianos, que el presidente de la República es el filósofo Iván Cepeda. El presidente de Colombia no reconoce la legitimidad del gobierno entrante. Abelardo no ganó las elecciones. Además, agregó adicionalmente diciendo que Colombia está sufriendo por esto. Y cito textualmente: es el más duro golpe a la soberanía nacional desde la Reconquista Española que ocurrió hace más de 200 años. Y según Gustavo Petro, ¿cuál es la teoría de todo esto del por qué no lo reconoce? Recordemos que aún sigue insistiendo en que el fraude de estas elecciones fue porque se realizó una modificación algorítmica desde Los Ángeles, orquestado más directamente por Israel, dice Gustavo Petro, afirmando que en el exterior hubieron personas que votaron hasta 7 veces y diciendo que incluso su hijo fue a votar y le dijeron que ya había votado, y como siempre sigue sin presentar pruebas ante esto. Además de eso, convocó a unas movilizaciones para el 20 de julio, más exactamente en todas las plazas del país, para hacerle oposición ante la designación de Abelardo de la Espriella como presidente de la República. Y esto para buscar frenar la posesión de Abelardo el 7 de agosto. Esas son sus afirmaciones, pero vámonos a los hechos reales. El 24 de junio, el Consejo Nacional Electoral expidió la resolución E3181, que declara formalmente a Abelardo de la Espriella presidente electo de Colombia, ambos separándose por una diferencia de 251.854 votos. Ahora, la afirmación central que tiene Gustavo Petro para decir que hubo un fraude electoral, es decir, que hubo una manipulación de los sistemas informáticos de estas elecciones para el conteo de votos oficial. Aquí hay algo que cualquier persona puede verificar y desmonta esta teoría por sí solo. Recordemos que en Colombia hay dos conteos. El preconteo, que es el que se realiza durante la noche, que incluso eso también pasan por un sistema informático. Pero vamos al siguiente, que es por el que Petro tanto insistía, y es el escrutinio, que es la revisión posterior mesa por mesa para ratificar exactamente con todos los papeles y las firmas de los jurados y ver la coincidencia exacta que tiene el escrutinio con el preconteo. Hasta ahí todo claro. Pero claro, lo que sucede es que si alguien alterara el conteo informático, el escrutinio en papel lo detectaría, ya que estas son dos fuentes independientes. Y veamos qué arrojó esa comparación. El escrutinio arrojó una coincidencia del 99,997%, tras revisar las actas físicas de más de 122.000 mesas. Incluso después de esto, Cepeda bajó 400 votos y Abelardo subió 624. Sobre 26 millones de votos depositados, la variación fue de tan solo unos cientos de personas. Además, recordemos que el proceso fue vigilado por más de 800.000 jurados de votación y más de 1.800.000 testigos electorales, incluyendo incluso los testigos del propio pacto histórico que estuvieron presentes en el escrutinio y firmaron esas actas. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quirós, lo resumió, diciendo que las elecciones no se declaran, se demuestran. Hoy quedó demostrado que el resultado que entregamos, que no es una opinión ni una conveniencia, sino el producto verificable de un proceso técnico, transparente y acompañados por miles de testigos. Y probablemente aquí llegamos al punto más incómodo de Gustavo Petro, y es que el mismo Iván Cepeda lo desmiente, ya que el 24 de junio Iván Cepeda declaró públicamente esto. Como lo anuncié oportunamente y en este estadio del escrutinio,
he decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República. Y esto únicamente no se quedó ni siquiera en palabras, ya que el mismo Iván Cepeda y Aida Quilpué ratificaron esto aceptando sus curules en el Congreso de la República, diciendo incluso que asumía esa curul con dignidad y responsabilidad, por lo que no es muy coherente decir que no lo reconoce cuando hace 2 semanas Iván Cepeda lo ratificó, siendo incluso este su candidato de apoyo. Bastante raro. Y hay más. Cepeda había anunciado en rueda de prensa que presentaría 57,000 reclamaciones por supuestas irregularidades. ¿Saben cuántas radicó realmente? 3,000. ¿Y saben qué pasó con esas 3,000? El mismísimo pacto histórico las retiró de manera voluntaria. Esto frente a los mismísimos organismos de control y de los mismos observadores. Entonces la situación es esta. El presidente que supuestamente ganó afirmó diciendo que perdió, aceptando su propia curul en el Congreso de la República e incluso retirando sus propias reclamaciones. Y quien está insistiendo en que Abelardo de la Espriella no ganó es un tercero que ni siquiera participó en la contienda en cuanto a las elecciones, porque irrumpió la ley muchísimas veces participando en política, pero ese es otro caso. Y que incluso no ha presentado ninguna sola prueba ante ningún juez. Lleva varios días diciendo que lo va a hacer, pero sigue sin hacerlo. Por el contrario, prefiere incitar a las protestas y a causar más violencia en el país. Si Gustavo Petro dice tener toda esa información de Los Ángeles, los algoritmos, de la compra de votos extranjera, de los múltiples votaciones que hubieron, ya existe un camino institucional precisamente para eso. Y esa se llama la demanda por nulidad electoral. Y esta se presenta ante el Consejo de Estado. Y además está diseñada exactamente para estos casos que presuntamente, como dice él, hubo un fraude electoral. Pero oh casualidad que no la ha presentado. Lo que hizo fue anunciar un apoyo a una demanda que va a realizar un tercero, el cual es el ex superintendente Luis Guillermo Pérez. Es decir, el hombre que dice tener toda la información ante este caso de presunto fraude electoral ni siquiera las presenta. Y ni siquiera las presenta él, sino que quien realmente las tiene es otra persona porque él no es capaz de presentarlas, si es que las tiene. Y la senadora María Fernanda Cabal se lo dijo de frente: no haga el ridículo, Petro. Lleva varios días calumniando e injuriando sin aportar una sola prueba ante juez alguno, teniendo a su disposición la nulidad electoral ante el Consejo de Estado. Y este contraste es bastante importante entenderlo, porque es que presentar unas supuestas denuncias ante redes sociales, créeme que no va a tener ningún tipo de efecto. Todo esto se presenta ante el Consejo de Estado. Lo único que está haciendo es causar un revuelo en la población para que se incite más al odio ante Abelardo de la Espriella. Y como dijeron unos por ahí, quieren hacer invivible el país. Hacer invivible este país. Porque claro, en redes se puede afirmar cualquier cosa, pero ante el Consejo de Estado debes mostrar las pruebas. Y si dices que las tienes hace muchísimo tiempo, ¿qué esperas? La elección de la vía dice mucho sobre la solidez de la que se afirma. Y evidentemente el presidente electo Abelardo de la Espriella no se quedó callado ante esto. Los loquitos hablan de desobediencia civil, que no es otra cosa que primeras líneas, bloqueos y terrorismo urbano. Yo propongo, queridos defensores de la patria, obediencia constitucional. Todo aquello que esté por fuera de la ley, sin importar de dónde venga o quién lo promueva, será enfrentado con toda la fuerza del Estado de Derecho. Que les quede claro. Aquí no habrá privilegios para los violentos, ni contemplaciones para quienes pretendan desafiar el orden constitucional. Que les quede claro. Y para que reflexionemos los antecedentes en la región sobre esto, sobre este tipo de ideas de no aceptar las elecciones y de promover las protestas violentas que dicen ser pacíficas, pero ya veremos lo que va a pasar, tiene antecedentes bastante negativos. Porque lo único que se pone en juego no es la presidencia de quién ganó o quién no ganó. Es la regla básica que hace funcionar cualquier democracia, que es que el que pierde entrega el poder, porque ciertamente por más que quiera ser Gustavo Petro, Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella muy probablemente va a terminar fijo siendo el presidente de la República a partir del 7 de agosto. Colombia lleva más de 2 siglos cumpliendo esa regla. De hecho, cuando él ganó se le aceptó, se le hizo el empalme con el presidente
y ejerció sus 4 años de gobierno. Que lo haya hecho pésimo y haya ganado la oposición nuevamente es problema de él. Además, hay otra cosa muy importante que no es de ignorar, porque personalmente como conocedor de la economía y todo esto, el mercado muchas veces habla. Y es que si los inversionistas del mundo realmente vieran que hay un problema en cuanto a que realmente se le pueda destituir a Abelardo de la Espriella de la presidencia, muy probablemente el mercado ya hubiera hablado hace mucho, porque estamos cerca de la posición de Abelardo de la Espriella. Créanme que la reacción del mercado sería casi que inmediata. Muy probablemente el dólar se dispararía, el riesgo país subiría, la plata o la inversión extranjera que había, créanme que se saldría corriendo del país. Que recordemos, eso es lo que pasó exactamente en el año 2022 cuando Gustavo Petro ganó. Que esto lo que hizo fue llevar al dólar por encima de los 5.000 pesos. Y veamos qué está pasando ahora. El dólar sigue por debajo de los 3.450 pesos, en mínimo en 5 años. El riesgo país sigue en sus niveles más bajos desde 2025, por lo que los mercados están tratando todas estas palabras que menciona Gustavo Petro y Iván Cepeda como unas palabras tiradas al aire, porque ya se sabe, y es que el aire prácticamente lo respira, que por más que quieran hacer no van a lograr nada porque el presidente electo democráticamente es Abelardo de la Espriella. Y de todo esto queda una pregunta que va mucho más allá de toda esta coyuntura y se la dejo a ustedes. Porque la izquierda colombiana y muy probablemente de todo el mundo dice que la democracia se muestra no en la victoria sino en la derrota. Que aceptar los resultados de las urnas es lo mínimo que se debe exigir ante una democracia. Y es que el 21 de junio 12.960.166 colombianos votaron por un candidato, que incluso es la elección con la mayor participación de la historia del país, vigilada por más de 2 millones de testigos, con un margen verificado en papel. Y de hecho el perdedor en su momento lo aceptó, aunque hoy declare desobediencia civil. Las instituciones, esas mismas instituciones que durante muchos años han dado por presidente a muchos presidentes, y quien se niega a aceptarlo es precisamente quien más predicó esa lección. Qué ironía de la vida. Pero ya veremos de aquí al 7 de agosto qué sucede y esperemos que triunfe la democracia en el país y que así siga siendo durante todos los años de la historia colombiana. Pero fue tan solo darle 4 años a la izquierda para que perdiera y causara todo este revuelo que se están presentando por primera vez en la historia de Colombia. Pero bueno, no doy más mi opinión, ya lo dejo a ustedes a que lo dejen en los comentarios. Yo soy Luis Eduardo Peña, espero que dejen su like y se suscriban, porque de verdad me apoyaría muchísimo y me motiva muchísimo más a continuar con todo este contenido para que ustedes se informen, para que incluso yo termine aprendiendo mucho de estos temas y para seguirnos informando sobre este país en el ámbito de los negocios, de la política y de la economía. Yo soy Luis Eduardo Peña, adiós.